Estar aquí entre vosotros. Hemos tenido dos convenciones en Chachapoyas y en San Marcos, han sido muy buenas. El Espíritu se ha derramado y sentimos que Dios está haciendo cosas nuevas, ¿sí? Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios está edificando un hombre espiritual. Esto está muy alto. Ok. Dios está creando un hombre nuevo. Dice el libro de Efesios que Él ha creado un hombre nuevo. Y también dice que Él está renovándolo, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese día perfecto. Dios quiere traer algo nuevo a su iglesia, no basado en tradiciones, ni basado en normas, ni preceptos, sino basado en una naturaleza que Dios ha creado y que Dios está renovando. Dios puso una semilla dentro de nosotros. Él todo lo que hizo, lo hizo en forma de semilla, porque Jesús, aún Jesús, físico, natural, aquí en la tierra, encarnado, era una semilla. Por eso Él dijo que era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera, porque si moría, iba a traer mucho fruto. Pero si no moría, iba a quedar solo. Ninguno de nosotros queremos soledad. Queremos ser multiplicados. El pensamiento de Dios siempre es Él ser engrandecido, ser ensanchado, ser multiplicado. Por eso el primer mandamiento que Dios dijo en la Escritura, en el libro de Génesis, cuando en el pensamiento de Dios es crecer y multiplicar. Tenemos que crecer y después, cuando llegamos a una estatura, nos multiplicamos. Aún fisiológicamente, un hombre, una mujer no puede multiplicarse hasta que no llega a un nivel de madurez. Por eso es muy importante que nosotros crezcamos. Es lo que Dios está queriendo. Un cuerpo, una iglesia que crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto. Amén. Y eso Él lo hace. Él tiene el sistema para poder hacerlo. Él no se quedó sin la forma para poder hacerlo. Desde el principio, en su pensamiento, en su mente, estaba todo. Dios no le cogió por sorpresa nada. Ni la caída de Lucifer, ni la caída del hombre. Él lo tenía todo bajo su control. Él estaba en el trono. Muchas veces estamos pensando que es que alguien destituyó a Dios del trono. Que alguien destituyó a Dios del trono. Pero no es así. Desde el principio, Él estaba en el trono. Él nunca dejó el trono. Nadie lo pudo derrocar. Amén. Así que en nuestras vidas igual. No hay nada que se salga de su autoridad. Nada se salió de su gobierno. Simplemente Él permitió, porque Él quiere traer una mujer a libertad, que él voluntariamente ella pueda decidir por Él. Entonces Él tiene, desde el principio, fijaros que el primer versículo de la Escritura dice que la tierra estaba, Él creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, lo que había era un caos. Siempre el caos proviene de la rebelión. ¿Sí? Si en la iglesia hay caos, es porque hay rebelión. ¿Amén? Entendamos esto. Si en nuestra vida hay caos, es porque hay rebelión en nuestras vidas. Entonces, el caos es un producto de la rebelión. Sea a nivel personal, sea a nivel de iglesia, a nivel corporal, a nivel familiar. Siempre que hay caos, proviene de la rebelión. Por eso es muy importante que nosotros estemos sujetos a aquel que es nuestro amo, aquel que es nuestro Señor, que entremos bajo su gobierno. Y yo quisiera hablaros de las dos cosas que Él utiliza para hacernos perfectos. ¿Sí? ¿Usted quiere ser perfecto? Si tú quieres ser perfecto, tú tienes que entender que hay dos cosas que Él usa para tu perfección. Y quedaros con esto. Si no os enteráis de nada más, con esto que quedéis ya tenéis el mensaje completo.
Una es la gracia de Dios, otro es el gobierno de Dios. Si tú quieres ser perfecto, Dios te va a traer bajo su gracia y bajo su gobierno. Lo que ocurre es que Dios lo usa en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en el mundo entero. Por eso, si ustedes ven el mundo, ¿cómo está el mundo? ¿Está ordenado o está en caos? En caos. ¿Por qué? Porque hay rebelión contra Dios. Así que es muy claro, si tú ves un lugar donde hay caos, puedes deducir perfectamente que ahí no está Dios. Hay una rebelión contra Dios. Por eso, cuando Él hizo la primera creación, la creación angelical, Él la hizo bajo su gobierno. Él no usó para nada el sistema de la gracia. Él solamente usó el sistema de gobierno, porque todo estaba bajo su gobierno. Él creó los ángeles, todas las criaturas angelicales, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, todo lo hizo perfecto. Todo era perfecto porque todo estaba bajo su gobierno. ¿Amén? Tú eres perfecto cuando estás bajo su gobierno. ¿Amén? Si tú no estás bajo su gobierno, tú no eres perfecto. Por eso el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos, ya hemos llegado a la perfección. No, un momento. Lo que Pablo dice es que ahora tú eres perfecto porque estás bajo su gobierno. Hasta que Dios te vaya guiando otra ruta y tú sigas bajo su gobierno. Cuando tú sigues siguiendo bajo su gobierno, tú estás andando en perfección. Por eso muchas veces no entendemos qué es esto de la perfección. Ser perfecto es estar bajo su gobierno. Amén. En tu vida. Si tú en tu vida estás bajo su gobierno, tú eres un hombre, una mujer perfecta. Porque has salido del caos y has entrado bajo su autoridad. Amén. Esto es muy sencillo. Solamente tenemos que abrir nuestro entendimiento, porque recordemos Romanos 12:2. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender. Queremos ser sencillos, pero en la sencillez Él nos da entendimiento, así como Jesús tenía. Así que al principio, cuando Dios creó la primera creación, Él no usó el sistema de la gracia, solamente el gobierno. Él creó toda la creación angelical, pero hubo rebelión y la rebelión trajo el caos. Así que hubo una parte de los ángeles que se salieron de la autoridad de Dios. ¿Eran libres para hacerlo? Sí, eran libres para hacerlo. ¿Y los demás que no se salieron eran libres para hacerlo? Sí, eran libres para hacerlo. Solamente cayó 1/3 de la creación angelical, pero los otros 2/3 también fueron libres para poder salirse de su gobierno, pero eligieron estar bajo su autoridad, bajo su gobierno. Amén. Respetaron lo que Dios había hecho y creado. Así que observemos que cuando cayó esa creación, comienza la Biblia, la Escritura. Dice, Dios creó los cielos primero y después la tierra. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Entonces Él comenzó con la gracia de Dios. La gracia de Dios, no tengamos un entendimiento de la gracia de Dios como que la gracia de Dios fue algo que era solamente o existía desde que vino Jesucristo. En absoluto. La gracia de Dios estaba con el Padre, pero se reveló cuando vino Jesucristo. Recordemos, Él trajo a luz la vida y la inmortalidad. Así que vemos como Dios, al traer la vida e inmortalidad, era una vida eterna. No era otro tipo de vida que había. Hay vida natural, hay vida animal, hay vida vegetal. Todas las vidas mueren, están bajo la muerte. Pero la vida eterna se sale de ese canon, de esa regla, de esa norma. Porque esa vida era una vida inmortal.
a la que nosotros queremos acceder. ¿Amén? ¿Vamos bien o no? Bueno, entonces, fijaros, estábamos, ahí estaba Dios, y Él comenzó con la gracia. Él sacó de su bolsillo, sacó la gracia. Todo estaba bajo su gobierno, pero al salirse, Él necesitó sacar la gracia. ¿Por qué necesitó sacar la gracia? Bueno, porque a través de la gracia, Él nos va a llevar bajo su gobierno otra vez. Amén. Así que vemos como la gracia de Dios creó al hombre. Pensemos en esto. Dios había hecho una creación angelical, muy superior a nosotros, muy superior a nosotros. Vemos pasajes en la Biblia donde dice que un solo ángel mató a 70,000 hombres. Es muy superior a nosotros esa creación. Así que la gracia de Dios trajo la creación del hombre, porque Él quería manifestarse en carne a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando Él trajo a Adán, observemos, Él ya tenía en acción los dos sistemas, la gracia y el gobierno. Pero cuando trajo a Adán, Dios lo creó y Dios, todo estaba bajo su gobierno otra vez. Porque Adán le dijo, ¿qué tenía que hacer Adán? Guardar y labrar la tierra. Tenía autoridad sobre todo el jardín, sobre todo el paraíso. ¿Sí? Cuando decimos, ¿cómo un hombre solo podía labrar la tierra? Bueno, es que la tierra estaba bajo la autoridad de Adán porque Dios se la había dado. Así que vemos que él también era libre como los ángeles, podía elegir, porque Dios, el asunto es, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres estar bajo el Señor o quieres vivir tu propia vida? Dios siempre te da la elección. Dios siempre te da la elección. Él no te amarra. Lo que te amarra es el pecado, que no te quiere dejar salir. Pero Dios siempre te hace libre. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, tenemos que entender que lo que está haciendo es darnos libertad. Amén. Por eso es muy importante que nosotros recibamos al Señor. Cuando lo recibimos, recibimos su libertad en el Espíritu. Así que cuando Adán, como tenía libertad, él pecó y cayó. Se salió fuera del mandamiento. Él estaba fuera del mandamiento. Él tenía 2 árboles allí y le dijo, muchos más árboles, y todo eso es una tipología, pero él eligió tomar del árbol del conocimiento y no tomar del árbol de la vida. Así que él tuvo la elección, pero lo que eligió fue incorrecto. Y al salirse fuera del mandamiento, Dios le dijo, cuando él había pecado, Dios vino y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿De qué has comido? ¿Quién te enseñó? Dios le hizo algunas preguntitas para que él mismo, para activar la conciencia del hombre. Dios no quiere matarte. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios bondadoso. De tal manera que Él siempre lo que quiere es activar tu conciencia. Activar tu conciencia. Sacarte a un lugar de bendición. Pero Él no lo va a hacer a tu manera. Él lo va a hacer a su manera. Amén. Siempre nosotros queremos que lo haga a nuestra manera. Pero no, Él lo va a hacer a su manera. Y Él le dijo a Adán, bueno, como has pecado, ¿qué hizo con Adán? Lo redimió. Le puso las pieles de cordero. Amén. Adán había pecado, pero Él lo vistió. Le quitó sus hojas y lo vistió del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Esta escritura es muy importante porque podemos llegar a entender que a Dios nada se le escapó de su gobierno. Amén. Él ya tenía el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él no usó de la gracia para la primera creación, porque aunque hay doctrinas que dicen que
que Dios es tan bueno que va a salvar al diablo. No, eso es un engaño, porque Él no usó el sistema de la gracia para la primera creación, porque era una creación muy superior. Recordemos, fijaros si Él tenía toda la autoridad, que cuando Lucifer pecó, se rebeló contra Él, Dios lo echó del santo monte de Dios, donde Él moraba. Dios hizo con el hombre, tuvo mucha misericordia, porque Él lo vistió de pieles. Por medio de la gracia, ya la gracia estaba actuando ahí, porque lo vistió de pieles, pero también estaba su gobierno, porque lo echó del jardín. Amén. Igual que a Satanás lo echó del santo monte de Dios, a Adán lo echó del jardín, basado en el gobierno de Dios. ¿Y por qué entonces le dio la gracia? ¿Por qué Dios lo vistió? Porque Dios quería traer al hombre bajo su gobierno a través de la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no? Es muy importante. Tú tienes que saber, yo tengo que saber para qué Dios nos dio la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido muy pisoteada, ha sido muy malentendida, muy mal utilizada. La gente ha pensado que la gracia, bueno, con la gracia yo puedo pecar y con la gracia yo puedo mezclar la vida de Dios con mi propia vida. Pero eso no es real, eso es una imaginación vana que el hombre religioso se ha creado en medio aún de la iglesia, de las congregaciones, de la iglesia evangélica, aún. Sí, aún te quiero decir, la iglesia evangélica ha caído en este error mucho más que la iglesia católica, porque la iglesia católica está basada en las obras, pero la iglesia evangélica, que tiene la verdad bíblica, que ha creído en la gracia de Dios por medio de la fe, dice, como yo creo, yo puedo usar la gracia para anular el gobierno. Pero esto es una mentira, esto es un engaño aún de la propia iglesia. Es una falsa doctrina, es una doctrina de demonios, donde tú puedes hacer lo que quieras porque tienes gracia, pero a la vez no necesito estar bajo su gobierno. Pues yo te quiero decir, si la palabra que nosotros tenemos es vamos adelante a la perfección, para tú ser perfecto, tú necesitas estar bajo su gobierno. Y tú no puedes entrar bajo su gobierno si no estás bajo su gracia. Amén. Porque la gracia de Dios, todo es por gracia. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Tú has oído la palabra que tenemos por la gracia de Dios. ¿Sí? Todo está basado en la gracia. Todo en la Escritura, en tu propia vida, es por medio de la gracia de Dios, para poder meterte bajo su gobierno. Entonces, necesitamos entender este principio de tal manera. Uy, sí, perdón. ¿Cómo se pone? Ok. Gracias. ¿Ok? Hay programa primero. Sí. Todo está basado en la gracia. Si nosotros queremos llegar a la perfección, como es la palabra que la Biblia nos enseña, sed perfecto como mi Padre es perfecto, vamos adelante a la perfección, vosotros que sois perfectos. Todos los santos han estado anhelando esta perfección, pero es imposible que tú llegues a la perfección si no te mantienes bajo la gracia. Hemos pensado muchas veces que la gracia es algo primario, es algo del principio. Tú fuiste salvo por la gracia de Dios, es cierto, pero para tú entrar al final, tú necesitas la gracia de Dios. Observemos en la Escritura. No vamos a leerlo para hacer corto toda esta historia. O pensemos en Esther. Esther era una mujer judía que había sido escogida del pueblo de Dios
porque esta mujer era hermosa y los eunucos la habían cogido para ser doncella del rey. Esta mujer fue preparada por meses por medio de ungüentos, de alimentos, de vestidos, de maquillajes, todo lo que una mujer necesita para presentarse al rey. Así que cuando ya ella estaba preparada, no sabemos, nos imaginamos que sí estaba preparada, pero ya había hecho todo lo que había podido. Muchas veces te pregunto yo a ti, en tu vida personal, tú muchas veces no has dicho, Señor, yo ya he hecho todo lo que he podido. Bueno, ahora solamente resta esperar en su gracia. Porque cuando Esther, ella dijo, si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Amén. Y cuando ella entró, ella no sabía si iba a morir, pero ella había puesto su vida. Cuando tú has hecho todo lo que has podido y solamente lo único que tienes es tu vida, y tú dices, Señor, yo quiero más de ti, quiero entrar más bajo tu gobierno, quiero saber qué es esto más de la gracia. Esa mujer se encontró con que el rey le extendió el cetro de gracia. Amén. Cuando tú quieres entrar a Él y has hecho todo lo que sabías hacer, todo lo que has podido, te has entrenado, preparado, pero como no es por obra, todavía al final tú necesitas la gracia de Dios. Amén. Así que tú estás ahí esperando a que el rey te extienda su gracia. Él se extendió el cetro y halló gracia delante de él. Amén. Igual va a ocurrir. Pensemos también en el sacerdote. El sacerdote hacía todo lo que podía hacer. Él no podía hacer mucho, pero sí, no podía hacer lo importante, pero todo lo que Dios le había ordenado, sí. Porque todo esto nos enseña algo, y es que Dios simplemente nos está entrenando. Tú no puedes alcanzarle a Él. Olvídate. Si tú pretendes alcanzarle a Él, olvídate. Desecha esa idea. Esa es una idea religiosa. Tú tienes que hacer todo lo que Él dice que tú hagas. Él pasó por el altar del holocausto y después por el lavacro y después entraba al lugar santo. Y aquí tenía los panes de las proposiciones, aquí tenía la luz del candelero, de todo estaba participando. Era el camino del Señor, era lo que Dios le estaba ordenando, era su propio oficio. Y ahí estaba el altar del incienso. El altar del incienso es un mueble muy importante porque actúa en dos lugares. En el Antiguo Testamento actuaba en el lugar santo, pero en el Nuevo Testamento entraba al lugar santísimo. Así que vemos como ese sacerdote llegaba al lugar, al altar del incienso, y allí no había nada que sacrificar, era su propia vida. Si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Amén. Y ahí había humo que subía y la unción bajaba. Cuando el humo agradable sube al Señor, ¿qué humo? ¿Humo de qué? ¿De qué se está quemando? Es tu propia vida la que se está quemando. Si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si tú quieres darla por el Señor, ese es el lugar de darla, el altar del incienso. Después de haber hecho todo lo que sabemos hacer, y yo te quiero decir, en 50 años nosotros hemos hecho todo lo que sabemos hacer. ¿Sí? Hemos levantado comunidades, creíamos que las comunidades eran lo más. Mentira, eso no funcionaba. Eso no funcionaba, porque eso tiene que salir de un corazón. Nosotros no podemos hacer el camino inverso. Nosotros no podemos hacer algo físico para crear algo espiritual. No, lo físico tiene que ser una expresión de lo espiritual. Si yo te amo a ti, 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 ahora sí es tiempo de que eso produzca en nosotros una comunión, porque comunidad es comunión. Hemos visto comunidades, y yo personalmente he estado en comunidad, y yo te quiero decir, la comunidad puede ser el cielo o el infierno, lo que tú quieras. Hay veces que sabíamos que era el cielo,
Otras muchas veces decíamos, esto es el infierno. Y aquí están todos los demonios hartándose con nosotros. Se comían nuestra propia vida, aún la natural. Observemos en el libro de Corintios, dice que muchos dormían, muchos enfermaban y muchos dormían. ¿A causa de qué? Era una comunidad, pero no estaba el Espíritu de Dios funcionando. No estaban bajo la autoridad de Dios. ¿Estaba la gracia de Dios? Sí, estaba la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque no morían todos. Dice que muchos o algunos morían. Si no hubiera estado la gracia de Dios, todos hubieran muerto. Pero en una congregación es exactamente igual. Tú puedes tener la gracia aún sin el gobierno. ¿Amén? Adán, ¿cómo estaba? Dios le ministró la gracia, pero no estaba bajo el gobierno de Dios. Lo que tú no puedes tener es estar bajo gobierno sin la gracia de Dios. Porque para tú llegar a estar bajo su gobierno, no lo haces por ti mismo. Es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que anhela estar bajo su gobierno, bajo su señorío, bajo lo que Él dice. Como dijo María, hacer lo que Él dice. Esa es la voz. Amén. Así que vemos como Dios está trabajando en nosotros para llegar a un lugar donde estamos realmente en el interior de nuestra vida, bajo su gobierno. Tú puedes estar haciendo lo que la iglesia dice, lo que los ancianos dicen, lo que los ministros dicen, lo que las normas dicen, y todavía no estar bajo su gobierno. El gobierno, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto, es algo interior. ¿Amén? No es algo externo. Yo te puedo decir, haz esto, y tú lo haces. Y hazlo otro, y decimos, uy, qué hermanito más obediente. Y todavía estar en pecado, estar en rebelión, no estar bajo su gobierno. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, Él nos está entrenando con estos dos sistemas para volvernos a llevar a la perfección. Amén. David, ¿recibió gracia David? David recibió mucha gracia. Pecó mucho, recibió mucha gracia. Pero Dios lo castigó en varias ocasiones porque no estaba bajo su gobierno, para enseñarlo a meterse bajo su gobierno. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y seguimos viendo ejemplos y ejemplos. Observemos esto. Dios, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Bernabé se encontraron, porque Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos en el segundo viaje. Pero Marcos en el primer viaje no había sido fiel. Y Pablo dijo, no, Marcos no viene con nosotros en el segundo viaje. Y se separaron. Si ustedes ven en la historia, no solamente en la Biblia vemos como a partir de ahí Bernabé desaparece su nombre del libro de Hechos. Pablo, sin embargo, sigue porque estaba bajo su gobierno. Y Dios quiere traer ese ejemplo. Pero si ustedes ven en la historia, Bernabé y Marcos hicieron una obra evangelística muy grande. O sea, Dios no los desechó, Dios no los mató, Dios no los quitó del mapa. No, Dios los usó, pero por medio de la gracia. Pero Pablo, la gracia la usó para entrar bajo su gobierno. Amén. Por eso los creyentes siempre estamos diciendo, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia, Señor. Y Dios nos está enfocando, diciéndonos, yo te voy a dar gracia, pero recuerda, la gracia es para que entres bajo mi gobierno. No es para que sigas pecando, para que sigas viviendo tu vida, para que sigas haciendo lo que tú quieres. No, es para entrar bajo mi gobierno. Amén. Y podemos seguir poniendo ejemplos y ejemplos. Sansón tuvo gracia, mucha gracia de Dios desde que nació. Ya venía con la gracia de Dios. Dios ministró a ese varón, lo ministró la gracia desde el vientre de la madre.
Y él estuvo bajo la gracia de Dios y bajo su gobierno, pero él falló. ¿Y tenía la gracia de Dios? Sí, seguía teniendo la gracia de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque aún Dios lo usó para matar a muchos filisteos. Él tuvo la revelación de que él iba a matar más filisteos con su muerte que con su vida. La gracia de Dios, pero el gobierno de Dios lo enterró también juntamente con los filisteos. ¿Entendemos esto? ¿Cómo Dios coordina esto para llevarnos bajo su perfección? Esto es muy importante. Por eso la gracia de Dios no podemos mal utilizarla. La gracia de Dios no podemos mal utilizarla. Necesitamos, si vemos en el libro de Corintios, cómo Pablo le dice a uno de los hermanos que estaba teniendo fornicación con su madrastra, yo le digo, yo entrego a este hombre a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Bueno, Dios es Dios, porque Él tiene los dos sistemas. Él tiene la gracia para su espíritu, pero aún Él lo quita de en medio porque está fuera de su gobierno. ¿Sí? Vemos cómo Dios va coordinando estos dos sistemas en medio de su iglesia para poder traernos bajo su gobierno. ¿Amén? Pero vamos a leer la Escritura. Vamos a ir a primera de Pedro. Vamos a seguir dando algunos ejemplos para que veamos que esto es algo que Dios tiene en su corazón. Primera de Pedro. Perdón, vamos a leer primero segunda de Pedro. Vamos a leer en primera y en segunda. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Hermano René, ¿puedes leer? Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y también, por favor, en primera de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fijaros estos dos versículos. Pedro lo escribió Pedro. Pedro fue un hombre que necesitó mucha gracia en su vida. Todos necesitamos mucha gracia, pero Pedro es muy claro en la Escritura que él necesitó mucha gracia en su vida. Él negó al Señor y cuando Jesús lo miró, esa mirada de amor, él se arrepintió de lo que había hecho. Vemos el ímpetu que tenía Pedro, era el que hablaba, fue el que el Padre le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había mucha gracia para él, porque seguro que Jesús había visto en él un corazón para Dios. ¿Amén? Cuando Dios ve un corazón, porque hermano, yo quiero deciros, este camino este es un camino de corazón. Esta palabra solamente la puedes llevar a cabo si tienes corazón para Dios. Si amas a Dios más que todas las cosas, entonces Dios va a respaldarte. Y te vas a equivocar, claro. Dios no le importa que tú te equivoques, porque Dios te creó de esa manera. Dios te creó de esa manera. Pero observemos esto. Tú no puedes hacer nada con tu genética, ¿sí? No puedes hacer nada. Dios te creó como tú eres, con la carita esa. Si te tocó la carita bonita, amén. Pero si te tocó la carita fea,
pues no puedo hacer nada, no puedes cambiarla. Eso es genética. Si te tocó un carácter más explosivo, Dios te tiene que tratar. Claro que sí. Y si te tocó un carácter más apagado, pareces más humilde, pero Dios no se lo cree, solamente lo parece, porque este camino es un camino de corazón, no es un camino de carácter, ni de fuerte, ni de débil. Así que, pero hay otra cosa en la que tú sí actúas. La genética, tú no puedes hacer nada, tú puedes cambiar tu actitud de vida. Amén. Con la actitud aún tú puedes modificar tu genética, retener lo que tú eres para dejar que el Cristo que hay en ti salga. Amén. Es un asunto de actitud. Cuando un hermano te ofende, tú tienes que tener, y te entran ganas de colgarlo del palo mayor, ¿sí? Pero tienes una actitud y dice, bueno, el Señor dice que hay que perdonar y tenemos que perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Tú no viniste como un perdonador nato, no. Tú tienes que aprender a perdonar. Y tienes que aprender a amar. Estamos aprendiendo a amar. No somos perfectos. Yo amo al Señor más que mentira. O sea, mentira, ¿no? Además, no seamos hipócritas, por favor. Dios aborrece la hipocresía. Dile al Señor como tú eres. Dile al Señor como tú te sientes. Con una actitud humilde. El Señor dijo solamente una vez en la Escritura. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la única lección que tú y yo tenemos que aprender. Si tú eres humilde, y humilde no es el que habla bajito. ¿Sí? Hemos tenido gente que habla muy bajito y parece muy humilde, pero mentira. Es un asunto de corazón. La humildad es un asunto de corazón y además tenemos que aprenderla. Tú no vienes humilde. Por muy bajito que hable, por muy en el rincón, ¿quién es más humilde? ¿El que se sienta aquí, el que se sienta ahí o el que se sienta al final? Muchas veces pensamos que sentarnos al final es humildad. No, humildad es un aprendizaje. Tú eres humilde cuando tú entras bajo su gobierno. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Eso es humildad. Amén. Eso es ser manso. Hermano, Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, cogió a un egipcio y lo mató. Y yo decía, madre mía, Dios le tuvo que seguir enseñando. Era el hombre más manso. ¿Por qué era más manso? Porque tenía una actitud para Dios. Cuando iban contra él se arrodillaba. Él no tiraba piedra, él no le cortaba el cuello. No, él se humillaba, se arrodillaba. Y decía, Señor, defiéndeme tú. Por eso si te están injuriando, si te están condenando, si te están perjudicando en algo, dile al Señor, Señor, defiéndeme tú. Pero mientras tú te entres en una defensa, yo quiero decirte, eso es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es del árbol natural, el árbol humano, tu propia genética tiende a defenderse. Eso es la naturaleza caída. Pero cuando viene algo hacia ti y tú dices, Señor, defiéndeme tú. Tú lo haces mejor que yo. Pero mientras tú te estés defendiendo, yo te quiero decir, Dios te deja para enseñarte. ¿Para enseñarte qué? Entrar bajo su gobierno. Cuando tú te dejas, dice, como decía David, recordemos cuando él estaba pasando la corriente de Cedrón y estaba pasando, y por la otra parte del río estaba Simeí y le estaba diciendo, injuriando y maldiciendo. Y uno de sus capitanes le dijo, Señor, a ese perro le voy a cortar la cabeza, déjame. Decía, no, deja que él diga de mí, así Dios tendrá misericordia. Ay, Dios mío, eso es un corazón conforme a Dios. Y él dice en su escritura en el Nuevo Testamento, mía es la venganza.
Amén. Así que Dios está trabajando con nosotros por medio de su gracia para meternos bajo su gobierno. Amén. Vamos a poner otro ejemplo para que veamos esto. Pues yo quiero que esto se grabe en vuestros corazones. Cuando Jesús dice la parábola de la oveja perdida, Dios trajo, muchas veces pensamos y simplificamos, y si está bien, se lo enseñamos a los niños, la ovejita que se perdió, y que la ovejita pobrecita que se perdió. Un momento. Vamos a venir a la realidad, no seamos hipócritas. La Escritura dice que el que se desvía, su deseo busca. ¿Sí? Sí, eso dice la Escritura. El que se desvía, su deseo busca. Entonces la ovejita perdida ya no era tan ovejita. No, ella estaba buscando su deseo. Ella estaba, su propia concupiscencia la sacó del redil. No quiso entrar. Dijo, no, yo me voy a tirar una fiesta primero, antes de nada. Y Jesús dice, su bondad, su gracia, su misericordia, dejó a las 99 y fue a buscar la perdida. Amén. Y nos encanta eso nos encanta. Que Él venga a buscarnos, no nosotros a Él a nosotros. Y decimos, Señor, gracias, qué misericordia, qué grande eres. Pero Él hizo algo muy importante. Y Él no, la ovejita sabía andar, ¿sí o no? Porque ella se había ido, había corrido, ella sabía andar. Pero Él no la trajo andando. Él la puso sobre sus hombros. Y siempre estamos pensando que esto es lo bueno que fue el Señor. Pero eso tiene otra lectura también. Y es que Él la puso sobre sus hombros porque Él le estaba enseñando gobierno. Los hombros en la Escritura nos hablan de gobierno. Cerca de su voz. Cerca de su voz. Y Él cogió a la ovejita y en el camino de vuelta al redil, Él le estaba enseñando gobierno. La gracia y la misericordia de Dios están para enseñarnos gobierno. ¿Y llevarnos a dónde? Al lugar de perfección. A ese lugar donde Él nos guarda y nos va a enaltecer algún día. ¿Algún día? ¿Sí? Aún recordemos las sangres en Apocalipsis 6 cuando estaban las almas de los decapitados y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Tenemos que esperado un poco. Todavía quedan algunos consiervos que tienen que dar la vida como vosotros. Por eso nuestra vida ha sido dada para que la entreguemos a Él. Tú no puedes darle a Él nada porque nada tienes. Solamente lo único que tienes es lo que Él te dio. Por eso cuando vemos este principio desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene gracia. La gracia no es algo que solamente estuvo desde que vino Jesucristo hasta ahora. Eso es la dispensación de la gracia. Una cosa es la dispensación de la gracia, que tiene un término, un principio y un final. Otra cosa es la gracia de Dios, que forma parte de su naturaleza, de su persona. Es inherente al Padre. Y Él la usó con la nueva creación que había establecido. Y cuando vino Jesucristo y vino el Espíritu Santo y está dentro de vosotros, no solamente creó un hombre nuevo, sino también lo está renovando de día en día. ¿Cómo? A través de la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para dejar. Tú nunca podrías obedecerle a Él, ¿sí? Nosotros pensamos que nosotros hacemos algo. No, es Él en nosotros la esperanza de gloria. Si tú no tuvieras a Cristo dentro de ti, no podrías hacer nada. Así que yo sin Cristo no puedo seguirle a Él. Necesito al que sabe el camino para que nos guíe al Padre. Amén.
Porque Jesús vino para dos cosas esencialmente. Una, para salvarnos, para redimirnos, para meterse en carne y redimirnos desde el lugar donde nosotros estábamos. Adán nunca hubiera podido hacer esto. Muchas veces pensamos que Adán, si no hubiera pecado, nos hubiera redimido. Pero eso es una falsa doctrina. Adán era un hombre que venía del polvo de la tierra. Así que venía de una fuente equivocada. Dios lo hizo del polvo y lo trajo a este nivel, al nivel de estar sin pecado. ¿Sí? Él no tenía pecado antes de comer del árbol. Pero Jesús fue el Señor del cielo y Él se vació a sí mismo y vino al mismo nivel. Y fue sin pecado. El problema era la fuente de donde provenía cada uno. La fuente del suelo nunca nos hubiera redimido. Necesitábamos que viniera de la fuente correcta, porque Él expresó la gracia y la verdad, porque provenía del Padre, y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por la misma razón, porque provenía del Padre. Así que vemos cómo Jesús estaba ya programado, no me gusta la palabra programada, estaba inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pero se manifestó hace 2000 años. Él trajo una obra de redención completa, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos sin caída y llevarnos a Él como una esposa sin arruga y sin mancha. La mancha la quita la sangre, ¿sí? La mancha la quita la sangre, porque la sangre nos limpia de todo pecado, limpia nuestras conciencias de obras muertas. La palabra nos lava completamente. Por eso estamos haciendo estas convenciones y nuestras reuniones y la palabra, y ministrándonos la palabra unos a otros, porque la palabra también nos limpia, ¿sí? Y el espíritu que está dentro está redarguyéndonos y también nos está limpiando. Así que tenemos, para poder quitar la mancha, tenemos la sangre, tenemos la palabra, tenemos el espíritu. Nos está enseñando, nos está limpiando continuamente. Amén. Pero la arruga, ¿qué se necesita para que las arrugas de una camisa se quiten? ¿Qué se necesita? Una plancha. ¿Y la plancha qué es? Calor. ¿Y el calor qué significa? Fuego. Así que la mancha, tú tienes una provisión para la mancha y tienes una provisión para la arruga. Tú y yo nada más que queremos la provisión de la mancha. Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Pero ¿qué pasa con la arruga? Bueno, la arruguita a lo mejor no se ve mucho, me la pongo así estiradita y no. No, hermano, el Señor tiene un ojo muy claro. Y Él dice, no, yo te voy a quitar también la arruga. La gracia, la misericordia de Dios. Porque si tú vas sin mancha, todavía no puedes estar bajo su gobierno. Él te está enseñando, entrenando por medio del fuego en tu vida, en tu entorno, en el mundo entero. Dios está enseñándonos que también quiere hacerte que la arruga de nuestras vidas sean quitadas por medio del bautismo en fuego. Amén. Amén o no. Así que tenemos toda la provisión. ¿Qué necesitamos si tenemos toda la provisión? Actitud. Si tú tienes actitud, tú vas a recibir toda la provisión de Dios. ¿Amén o no? Va a decir, Señor, lo que tú tengas para mí yo lo quiero, para quitar mi mancha y para quitar mi arruga. Pero la mayoría del cristianismo, desgraciadamente, vive bajo un engaño, pensando que Jesús ya lo ha hecho todo por mí. Pero Él dice, sí, yo he hecho todo por ti para traerte la provisión.
para que tú seas un colaborador mío. ¿Por medio de qué? Por medio de la actitud. Señor, este color de piel no me lo puedo quitar. Si soy negrito, pues negrito me quedo. Si soy blanquito, pues blanquito me quedo. Si tengo melena como mi persona, pues me quedo. Si no tenemos melena, como algunos que tengo detrás, pues así se quedan. O sea, no hay remedio, hay cosas que ya no tienen arreglo. Ya me están criticando por ahí, Yo por lo menos lo digo en público. Hay cosas que no tienen arreglo. Tú te miras al espejo y dices, ya no tengo 18, ya no tengo 30. ¿Sí? Hay cosas que no tienen arreglo. El viejo hombre muere, pero hay un tabernáculo que te está esperando. Un nuevo hombre que ha sido creado en justicia y está siendo renovado de día en día para que la gloria de Dios se manifieste en medio de cuerpos mortales. Amén. No nos podemos quedar solamente con la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pero cuando Cristo se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. ¿En qué cuerpo? Cuerpos mortales, inmortales. Porque ese cuerpo que ustedes tienen, que ustedes cuidan tanto y que yo cuido tanto, que si estoy gordo, que si estoy guapo, que si estoy esto, que si así, que me lo peino, que me lo cuido, y no hay manera, eso se va degradando, que no hay manera de retener eso. Ese no te va a servir para el reino, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Amén. Así que tú y yo necesitamos un cuerpo nuevo, pero ahora, y eso va a ser un regalo de Dios. Ese es el último regalo que Dios te va a dar. Dios te dio un regalo con la regeneración de tu espíritu y Dios te va a dar un regalo con un cuerpo nuevo. Pero nuestra batalla está en el alma. El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de nosotros mismos. El diablo es un instrumento. No le echéis la culpa al diablo. Buscad una buena actitud. Dice, someteos a Dios. ¿Qué dice más? Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Él huirá de vosotros. ¿Pero qué es lo primero? Someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos? Por medio de la gracia de Dios. Señor, me cuesta un trabajo perdonar. Y tú tienes que decirle, Señor, dame tu gracia. No lo hagas por esfuerzo humano, no sirve. Porque si tú haces por esfuerzo humano, mañana vas a odiar el que hoy tú pensaste que habías perdonado. Porque el diablo va a insistirte en la ofensa que te hizo. Amén. Tiene que ser algo generado desde el lugar correcto, del Espíritu. La fuente es lo importante aquí. Cuando la fuente es la correcta y Dios te lo da, tú dices, nunca más. Eso es un pecado redimido por la sangre del Cordero y es echado en lo profundo del mar. Ya no me acuerdo más de ese pecado del hermano. Ya podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos andar en comunión unos con otros. Porque yo quiero deciros, si no hay unidad, no hemos hecho nada. No nos engañemos. Dios quiere que seamos uno. Esa es la asignatura pendiente de la Iglesia. Si no somos uno, no estamos haciendo nada, no conseguimos nada. Si no somos uno en el ministerio, si no somos uno en la Iglesia, si no somos uno en la familia, no hemos conseguido nada. Hemos estado trabajando en vano y nuestro salario será echado en un saco roto. Por eso necesitamos ser uno. ¿Cómo puedo yo ser uno contigo? Contigo. ¿Cómo puedo yo ser uno contigo? Dios, dame tu gracia. Crecer en la gracia de Dios, dice Pedro. Y aún dice más.
dice que al final, en su venida, estamos esperando la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea revelado, manifestado. Hay una gracia todavía reservada. ¿Qué gracia es esa? Lo hemos dicho en el libro de Esther. Es la extensión del cetro. Es la audiencia del rey. Yo estoy llamando. Pido y se me da. Busca y halla. Pero yo tengo que llamar. Y no dice nada más. Llama. Se te abrirá. Pero tú no sabes cuándo. Tú tienes que esperar audiencia de él. La audiencia del rey. Señor, ya he hecho todo lo que sabía. Ya he hecho todo lo que podía. He hecho todo lo que me dijeron. Y aquí estoy. Ya no puedo hacer nada más. Aquí estoy. Al final de nuestra vida natural necesitamos estar en esta actitud. He hecho todo lo que tenía que ser. Y todavía el Señor nos puede decir, eres un siervo inútil. ¿Sí? Ven y sírveme, porque yo estoy sentado a la mesa. Ven y sírveme. No pienses que tú vas a entrar por lo que tú has hecho y preparado. Y en un sentido, en muchos mensajes, esto se vislumbra. Parece como que estamos forzando a la gente. No, eso no funciona. Ya se hizo por muchos años. Eso no funciona. Solamente el Espíritu actúa en la libertad del Espíritu. Y la libertad del Espíritu produce una actitud en ti, produce una responsabilidad. Por eso la gracia fue tan importante, porque por 4000 años el hombre estuvo encerrado bajo el pecado, bajo la naturaleza humana, pero Cristo nos hizo libres. Ya soy libre, puedo hacer lo que quiera. Un momento. Jesús no está hablando de esa libertad. Nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Y hay mucha gente que tiene la puerta de la cárcel libre y se encuentra los barrotes alrededor y la puerta está para salir, pero el paso lo tienes que dar tú. Tú tienes que salir y dejar la cárcel atrás. La cárcel del pecado, de las debilidades, de las tendencias pecaminosas. Tú tienes que dejar eso atrás para salir de la cárcel. Actitud en tu vida, con el Señor, con tus hermanos, con tu familia, aún contigo mismo. ¿Sí? Aún contigo mismo tienes que tener una actitud correcta. Porque el cruel, ¿qué dice? Atormenta su alma. Se atormenta a sí mismo. Pero el misericordioso hace bien a su alma. Tú no puedes ser cruel contigo mismo. No puedes machacarte por el pecado que hiciste hace 5 años, 10 años, 3 días. No. Cristo nos ha salvado. Hemos salido de la cárcel si tenemos una actitud. Y si no la tenemos, piensa en esto. Porque la puerta está abierta. Si tú lo recibes, Él te recibe a ti. Pero si tú no lo recibes, Él no puede hacer nada por ti. Por eso, cuando el Señor, la Escritura dice que llegará un día en que habrá la restauración de todas las cosas, lo que está diciendo no es que vaya a salvar al diablo, no está diciendo que vaya a salvar a todo el mundo, lo que está diciendo es que va a poner las cosas otra vez en un lugar donde cada uno tiene que decidir. Por eso vino la gracia. Tú no podías, pero ahora Cristo te salva. ¿Y la gracia qué hace? La gracia, Él no podía juzgar a nadie sin haber venido Jesucristo. Por eso Él los hacía esperar en un lugar. Todos iban al Seol, el lugar de los muertos. Él juzgaba aquí provisionalmente, pero todavía no había juzgado. Hasta que vino Jesucristo. Jesucristo te puso otra vez en responsabilidad. ¿Cómo? A través de la gracia. Él te libró, te dijo, otra vez eres libre para poder elegir.
No piense, pero la gente piensa, Cristo lo hizo por mí, Cristo va a elegir por mí. Cristo no va a elegir por nadie. Él eligió por sí mismo. Por eso Él dijo, consumado es. ¿Consumado qué? La obra de redención que Él tenía que hacer por nosotros. Porque Él vino como un hombre, aunque tenía un acceso a la divinidad, pero vino como un hombre, luchó como un hombre, tuvo hambre como un hombre, lloró como un hombre, pero tenía acceso a la divinidad. Esa era su gran tentación, que pudiendo acceder a la divinidad, no lo hizo. Esa fue la gran tentación. Pudiendo hacer pan de las piedras, no lo hizo. Pudiendo tirarse del pináculo del templo y que los ángeles lo cogieran, no lo hizo. Pudiendo enviar 12 legiones de ángeles cuando estaba ante Pilato, no lo hizo. Esa fue la gran tentación. Pero era un hombre, porque Él dijo que Él se había vaciado a sí mismo, había dejado la gloria y la deidad. ¿Por qué sabemos que la gloria, Él dejó la gloria? Porque dice en Juan, capítulo 17, que Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. Así que sabemos que Él no tenía la gloria aquí. Estaba metido en un cuerpo de barro, un cuerpo degradante. Y también en Santiago, capítulo 1-2, dice que Dios no puede ser tentado. Así que Jesús sí fue tentado en todo. Había dejado la gloria y la deidad. Sin embargo, era uno sin pecado. Cuando seamos sin pecado, tendremos acceso a la divinidad. ¿Lo digo otra vez? ¿Por qué nos impide tanto acceder a la divinidad? Porque estamos con pecado. Pero cuando haya un pueblo que se ame sin pecado, que es a donde Dios nos quiere llevar, tendremos acceso a la divinidad. Y entonces, dice la Escritura, Jesús mismo lo dijo, esta gente hará mayores cosas que yo. Amén. ¿No es precioso esto? ¿No es glorioso esta revelación que tenemos desde hace tanto tiempo? Tenemos esta revelación para poder acceder a ella. Si no supiéramos, seríamos ciegos y guías de ciegos. Pero tenemos la revelación, tenemos la visión. Es lo primero que Dios nos da, la visión, para que podamos tener la esperanza de la gloria, ahí y ir hasta y cumplir el cumplimiento de esa visión. Así que vemos como Dios sigue estar trabajando a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios fue, al principio, fue un favor no merecido. Y sigue siendo un favor no merecido. Porque no nos merecemos la gracia de Dios. No nos la merecemos. Pero Él nos ha dado la gracia. Pero la gracia es mucho más que un favor no merecido. Porque si nos quedamos en eso, solamente es el principio del camino. Pero ahora sabemos que la gracia de Dios es Dios dándose a sí mismo a ti. No es solamente algo que Él te da, no es solamente un favor, es Él mismo dándose a ti. Porque sin Él no podemos llegar a la perfección. ¿Amén? Amén. Bien, prosigamos un poco. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Bueno, antes de ir a Ezequiel, aunque no lo vamos a leer,
pero quiero que vayáis al Salmo 42 para que veamos, sigamos viendo lo que es la gracia de Dios. Una de las cosas que quiero que se grabe es, con la gracia, el ser humano es muy truán. De hecho, la tipología en la Escritura es Jacob. Jacob fue el suplantador. Y nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos suplantadores. Somos listos para la maldad. Somos inteligentes para la maldad. Somos inteligentes para llevarnos, si hay dos naranjas, una chica y una gorda, tú eres inteligente para llevarte la gorda. Pero lo que tú no sabes es que la gorda puede tener gusano. Eso solamente Dios lo sabe. Así que tú tienes que saber qué manzana vas a coger. Porque si es por los ojos naturales, te vas a llevar la gorda. Claro, el otro. Así que vemos que somos muy inteligentes y le queremos dar la vuelta a Dios. Y queremos derrocar la autoridad de Dios por medio de su gracia. Por ejemplo, muchas veces tratamos de ser más buenos que Dios y tenemos que tener cuidado, porque Dios trabaja con los dos sistemas, gracia y gobierno. Un hermano tiene una rebelión contaminante en medio de la iglesia, por ejemplo. Es un ejemplo, que yo sé que aquí no hay, pero es un ejemplo. Eso no más que lo hay en España. Y decimos, bueno, a este hermano hay que ponerlo en orden. Y siempre hay otra parte que son los abogados defensores. Decimos, bueno, pero hay que tener misericordia. Entonces, ¿qué hacen los ancianos? Los ancianos están entre la espada y la pared. Unos dicen, matadlo, matadlo. Otros dicen, no, misericordia, misericordia. Esto es complicado, ¿eh? Cuando llega aquí a los ancianos, tú no sabes qué hacer. Tú dices, ¿qué hacemos? Hay que buscar a Dios. Porque Dios es el que conoce el corazón de los hombres. No podemos tratar todos los casos iguales. David peca y peca y peca y peca, y Dios le dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Que te castigue el hombre o Dios? Y él dice, no, yo quiero ponerme en tus manos, Señor, porque yo sé que tú tienes misericordia. Peca Ananías y Zafira, y ahí, inmediatamente que entran, no le da tiempo ni a buscar el abogado. Se muere allí. Y entra la mujer y se muere también. Hombre, nosotros diríamos, porque nosotros podemos llegar a ser más buenos que Dios, le diríamos, Señor, no es para tanto. Al fin y al cabo era su propiedad. Podía hacer lo que quería con él. Sí, es verdad. Pero él mintió al Espíritu Santo. Hombre, pero por una pequeña mentira tampoco vamos a tener esa cosa tan terrible. Mira David, cómo pecó y pecó y pecó, y no lo mataste. Tenemos versículos para todo. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que Dios está trabajando con la gracia y con su autoridad. La gracia y autoridad. Los ancianos tendrán que tomar decisiones. ¿Sí? Nunca un anciano se debe de poner de perfil, porque cuando nos ponemos de perfil nos encontramos a Dios de frente. Nunca nos podemos lavar las manos en estas cuestiones, sino buscar la voluntad de Dios. Y habrá veces que mucha gente no lo entienda, pero si es la voluntad de Dios, Dios es el que defiende la verdad siempre.
Usted nunca tiene que defender la verdad. Usted no está aquí para defender la verdad, olvídese. La verdad es Cristo. Usted no puede ser como Usa, que toca el arca. Deje que el arca si se tiene que caer, que se caiga. Es Dios quien se defiende a sí mismo. Hay mucha gente que ha defendido la verdad y para defender la verdad ha mandado a mucha gente al infierno. ¿Sí? Yo defiendo a Dios y a ti te mando al infierno. Cuidado. Yo defiendo a Dios y mato a la gente. Cuidado, Dios no quiere eso. Él sabe cómo tratar a cada uno y cómo tratar los asuntos. Lo único que Él quiere es una actitud para poder buscar al Señor y que Él nos diga esto que nosotros no podemos entender ni encontrar, a menos que tengamos que Él extienda su cetro de gracia y de justicia. Y Él nos dice la verdad. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Sí? Por eso nunca debemos de tratar de anular el gobierno con la gracia, sino saber utilizarlo, como Él usa estos dos términos, estos dos conceptos en medio de la Biblia, estos dos sistemas, que por un tiempo estuvo guardado en su persona el sistema de la gracia, pero cuando la gente se salió de fuera de su gobierno, en su misericordia, Él dijo, vamos a crear una nueva creación, vamos a hacer una nueva creación y vamos a traer esa gracia de parte de Dios. La gracia te juzga, la gracia te limita, la gracia te compromete, ¿sí? Cuando tú no sabías nada de la gracia, tú eras libre, pero a partir de ahora que tú sabes por qué se utiliza la gracia, tú vas a estar comprometido, vas a estar limitado. La gracia te limita. La gracia te hace libre, pero con límites. Te hace libre del pecado, de la ley, pero con límite. ¿Cuál es el límite? Los límites del Espíritu. Tú eres libre dentro de los límites del Espíritu. Es que necesitamos entender estos conceptos para no ser engañados del diablo. Si un anciano te dice a ti, yo quiero traer cosas prácticas, si un anciano te dice a ti, por favor, ¿quieres hacer tal o cual cosa? O mira, tal, tú dices, yo soy libre, yo soy libre. Bueno, tú eres libre dentro de los límites del Espíritu. Tú tienes que saber si lo que te están diciendo o pidiendo es del Espíritu o no. Si es del anciano, ciertamente tú eres libre para poder decidir. Si no es del Espíritu eso que te está diciendo, si tú sientes que es del Espíritu, es mucho mejor que te someta. Aún yo te diría más, ya que los ancianos son una autoridad establecida por Dios, deberíamos de someternos con una buena actitud, pero siempre en la libertad. Y esa es la libertad del Espíritu, de preguntarle y decirle al anciano por qué esto está ocurriendo, por qué esto tengo yo que hacerlo, porque tú eres libre, tú eres un hijo de Dios. Así que los ancianos también están comprometidos a explicar. Esto es la coordinación en medio de la congregación. Muchas veces, mucha gente han entendido que a los ancianos no se les puede decir nada. Yo quiero decirlo, la Escritura no dice eso. Dice a los ancianos, corregidlo como a padres. Ustedes pueden venir a mí y decirme, hermano, yo no veo que tú te estés haciendo bien. Y yo necesito considerar lo que ustedes me están diciendo. Tú tienes que tener actitud, pero yo también tengo una responsabilidad con mi actitud. Porque la gracia de Dios no depende de títulos. El gobierno de Dios no depende de títulos.
solamente depende de la relación con el Señor. ¿Amén? No importa si tú tienes el título del más grande, del rey, el rey de la tierra. No, tú estás bajo la autoridad de Dios. A más conocimiento, más entendimiento, más responsabilidad y más gracia necesitas tú. Amén. Por eso dice, crecer en la gracia. Y el otro, en la gracia, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y cuando llegues al punto de decir, Señor, ya hice todo lo que sabía. Espera que Dios necesita un tiempo para que tus arrugas, no tu mancha ha sido limpiada, para que tus arrugas sean quitadas. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de, vamos a ir al libro de Salmos. El libro de Salmos es muy interesante. Salmo 42, sí. Permitirme un poquito más, ¿sí? Para que pueda terminar el pensamiento. El Salmo 42 al 40, creo que es al 48. No, hasta el 49. Del Salmo 42 al 49, el Salmo 42 es uno de los más preciosos que hay. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo que más me gusta de estos salmos, del Salmo 42 al Salmo 49, es que es de los hijos de Coré. Coré fue un rebelde delante de Dios. Coré, Datán y Abirán. Lo podéis ver en el libro de Números y en algún otro. ¿Cómo Dios juzgó esa situación? ¿Cómo Dios juzgó esa situación? Ellos se rebelaron contra Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? El hombre más manso de la tierra. Se arrodilló, se humilló. No lo vamos a leer, buscadlo vosotros. Se arrodilló y dijo, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Actitud delante de Dios y delante de los hombres. Él podía haber cogido y haber matado a esa gente, pero él sabía y estaba bajo la autoridad de Dios. Él no estaba seguro, aun si todo lo que estaban diciendo de él era verdad. Porque yo te quiero decir, muchas veces dicen cosas de nosotros que son verdades. Es que los ancianos tal, verdad. Es que los ancianos cuál, verdad. Es que fulano me dijo, verdad. Hay muchas cosas que se dicen mentiras, pero hay algunas que son verdad. Y Dios quiere tratarlos. Así que Moisés lo único que sabía hacer era humillarse delante de Dios. Y decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué puedo yo hacer con toda esta gente? Y la gente decía, nos has traído aquí. Nos has sacado de Egipto que comíamos ajos y cebolla y nos has traído aquí para matarnos. Señor, ¿qué hago? Yo estoy bajo tu gobierno. Haz lo que tú quieres. Y él dijo, que todos se aparten de las tiendas de Coré. Y Moisés no estaba seguro de qué estaba ocurriendo allí. Y dice, Señor, solamente sabré que eres tú si tú haces algo nuevo en esta ocasión. Y él dijo, amén, de acuerdo. Dile que se separen todos. Y allí había 250 familiares. Esos familiares eran hombres, mujeres, ancianos y niños. Todos estaban allí, 250. Y él hizo algo nuevo. Y es que abrió la tierra, nada más que terminó de orar Moisés, abrió la tierra y se los tragó vivos y se los llevó al Seol. ¿Qué fue lo que hizo nuevo Dios?
porque Dios quería honrar, eso está escrito, quería honrar a Moisés. Haz algo nuevo. Lo que hizo nuevo fue que los envió vivos al Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Seol en el Antiguo Testamento y el Hades en el Nuevo, en griego. Así que era el mismo lugar. Así que lo nuevo que hizo fue que los envió vivos al Seol. Ay Dios, ahí sí la gente tuvo temor. Ahí sí la gente tuvo temor. Pero no todos los de la familia de Coré murieron ahí. Porque vemos que en los salmos hay 7 salmos que escribieron los hijos de Coré. Qué interesante esto. La misericordia de Dios. Porque Coré era un príncipe de Israel. La familia de Coré era una familia muy importante en el desierto. Y él dejó una descendencia que no fue rebelde. Y escribió este salmo. Y mira lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré? No tenían temor de Dios ya. ¿Por qué? Porque su actitud había cambiado. Había venido temor sobre la iglesia. Lo mismo que cuando vino a Ananías y Zafira, vino temor sobre la iglesia. Ojalá que Dios no tenga que actuar entre nosotros así, sino que el temor exista en medio de la iglesia, porque estemos bajo su gobierno y conozcamos a Dios y sepamos de Dios. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era un anhelo que tenían estos hijos de Coré. Por eso me gustan estos salmos, porque eran gente que habían salido de una rebelión. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos salir de la rebelión. Actitud. Actitud. Vienen los ancianos y me corrigen. Uy, no nos gusta que los ancianos nos corrijan. O que nuestros padres nos corrijan. No nos gusta. O que nuestro esposo o nuestra esposa nos corrija. No nos gusta. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero la efectividad de la corrección solamente está en tu actitud. Porque si no tienes una actitud correcta, vas a sentir el daño de la corrección, pero no vas a sentir el beneficio de la corrección. ¿Amén o no? ¿Lo digo otra vez? Porque es importante. Si soy corregido, voy a sentir por un lado daño, por otro lado beneficio. Pero si tengo una actitud correcta, sí, aunque yo tenga una actitud correcta, que vengan y me digan tal o tal cosa, no me gusta, pero voy a sentir el beneficio. Pero si no tengo una actitud correcta, solamente voy a sentir el daño, pero no voy a obtener el beneficio. ¿Amén? Por eso, esta gente obtuvieron el daño, gobierno de Dios, pero también obtuvieron el beneficio, gracia de Dios. ¿Vemos cómo Dios coordina estos dos sistemas? Gracia y gobierno a lo largo de la Escritura. La gracia pensamos que se va a terminar, pero yo te quiero decir, lo que se va a terminar es la dispensación de la gracia. ¿Por qué lo sé? Porque dice la Escritura que en el milenio va a haber gente que esté gobernada con vara de hierro, van a ser los vencedores, y va a haber naciones que van a ser beneficiadas de este gobierno y van a tener que sujetarse a los vencedores. Sí, bajo una ley, pero también va a haber una administración de la gracia. Dice, porque el niño de 100 años, ¿100 años? ¿Va a vivir 100 años el niño? Eso dice la Escritura. ¿No dice eso? Sí. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la Escritura? El niño morirá de 100 años. El niño morirá de 100 años. Así que vemos
como va a haber un beneficio, va a ser la gracia de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver en la Nueva Jerusalén cómo hay un río y como ciertamente va a haber el árbol de la vida va a estar allí. El mismo árbol del principio va a estar en Apocalipsis y ahora lo vamos a ver en Ezequiel. El mismo que está en Génesis va a estar en Apocalipsis. Y ese árbol, esos árboles, porque es un árbol pero que está a ambos lados. ¿Cómo es esto que un árbol está a ambos lados? Bueno, porque va a ser un árbol engrandecido, multiplicado. El árbol de la vida no va a ser ya Jesús, sino que va a ser también su cuerpo, un cuerpo de muchos miembros. Y dice que las hojas serán para sanidad de las naciones. Gracia de Dios. Pero el fruto solamente lo va a hacer para los hijos. Gobierno de Dios. Dios en su beneplácito, Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Sí? ¿Podemos aceptar esto? Cuando Dios se mueve, Él lo hace como quiere. ¿Por qué a Dios le da un tipo de genética y a otro otra? Es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios le da a uno una posición y a otro? La soberanía de Dios. ¿Por qué en el cuerpo uno es ojo, otro es oreja, otro es hígado que no se ve? Pero que si tú no tienes hígado, te muere. Otro es pulmón, pero que si tú no tienes pulmones, te muere. Pero no se ve. No tiene ninguna recepción de gloria. Otro es ojo, pero todos nos necesitamos. Aún la cabeza le dijo a los pies: no puedo decir que no te necesito, yo te necesito. Porque Él necesita reposar su cabeza. Bueno, vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a hacerlo rapidito. No sé qué rapidito. ¿Tengo tiempo, hermano? ¿Hay tiempo? Hermanos, ¿hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Puedo seguir un poquito? Sí. Bueno, permitirme un poco más para poder terminar esto. El libro de Ezequiel es un libro muy interesante porque es como el compendio de una Biblia. Ezequiel fue un hombre que fue llamado al sacerdocio con 30 años. No podía haber sido llamado antes, pero sí con 30 años él comenzó a ejercer el sacerdocio. Y él, en el capítulo 1, él estaba en el río Quebar. Y este sacerdote vio la gloria de Dios. El río Quebar es un río que representa las tendencias de este mundo, ¿sí? Y ahí estamos todos. Todos podemos estar influenciados bajo las tendencias de este mundo, en una u otra medida. Si eres joven, si eres adulto, no importa la posición que tengas, todos estamos con una influencia de este mundo. Y ahí es donde él vio la gloria de Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada, ¿sí? En el capítulo 37 había pasado él muchas cosas, muchas. Dios le había hecho pasar por muchas situaciones y fue un profeta que vemos en la Escritura como sufrió tanto bajo el mandato de Dios. No sufrió por casualidad, no fue el diablo, no, sufrió bajo el mandato de Dios. Sufrió, hoy día diríamos, sufrir por Cristo. Pero el que no sufre con Cristo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? No reinará con Cristo. Este hombre sufrió bajo la mano poderosa de Dios y él se sometió. En el capítulo 37, cuando habla acerca de los huesos secos, lo que él hace es una expresión del Evangelio. Allí lo lleva a un lugar de todos los huesos, donde había millones de huesos secos. Y Dios le pregunta, estaban secos, dice, estaban secos en gran manera. Y Dios le pregunta,
la pregunta esta que parece tonta. Ezequiel, ¿tú crees que vivirán? Eso es una pregunta trampa. De parte de Dios es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque si dices sí, estás siendo un prepotente. Si dices no, no le estás dando la potencia a Dios que Él tiene. Él fue inspirado. Él dijo, Señor, tú sabes si vivirá. Y ustedes saben la Escritura. Al final, ¿qué ocurrió? Vino un terremoto, vino un soplo, un viento, y esos huesos vivieron. Eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Cuando el hermano que oramos ayer por él aquí, esa es la realidad del Evangelio. Viene el soplo de Dios y te vivifica. Es un momento donde hay una actitud. A lo mejor después dice, ¿qué he hecho yo? Pero en ese momento tú has recibido el soplo de Dios. Vino un terremoto porque muchas veces Dios, nuestro cambio de actitud está basado en el terremoto en tu vida. Un movimiento brusco en tu vida. Ahora Dios trae el soplo del Espíritu, un viento, y Dios te vivifica. Gloria al Señor. Y por eso es que cada uno de nosotros hemos venido al Señor. Es la gracia de Dios. Y ahí comenzamos. Huesos secos, pero han sido vivificados por el Espíritu. Pero ahora seguimos, llegamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 47. En el capítulo 47 es un capítulo muy interesante, del 40 al 48, está hablando del milenio. Así que si ustedes lo estudian, vais a ver que hay muchas cosas que están referidas al milenio. Dios escogió a un hombre que podía captar esto. Lo hizo sufrir. Participó de sus padecimientos. Porque no nos hace sufrir como un Dios cruel, sino porque nosotros deseamos participar de su sufrimiento. Y aquí Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Si ustedes ven, en el libro de Ezequiel hay muchos me hizo, me llevó, me trasladó, me cogió por el pelo y me llevó a tal sitio. Fue el Espíritu el que lo hacía. No eres tú el que vas por tu cuenta y después dice, Señor, bendíceme. No, es el Espíritu que te lleva. Amén. Si ustedes ven en la parábola del rico y Lázaro, si lo leéis, no lo vamos a leer, pero si lo leéis, vais a ver que dice, al final, dice que el rico fue sepultado, pero Lázaro fue llevado. Gloria al Señor. Si tú vas a algún lugar, procura ser llevado por el Espíritu de Dios. Amén. Porque ahí Él te va a llevar a un buen lugar. El rico fue sepultado, el Lázaro, a causa del sufrimiento, fue llevado. Este hombre dice, me hizo volver, él lo hizo, a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Lo dice dos veces, que el agua salía de debajo. Los ríos nunca salen de debajo. ¿De dónde salen, Franklin? De la montaña. Pero este río es un río especial,
porque es el mismo río que estaba en el jardín. Es el mismo río que estaba en Génesis, el mismo río que estaba en Apocalipsis. Este río aquí está hablando del tiempo del milenio. Es un río que sale de debajo de la casa. Tú eres la casa, nosotros somos la casa de Dios y tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿De dónde sale el río? De abajo, de aquí dentro, no viene de ningún lugar de arriba, es de abajo de donde sale el río. Por eso el Señor dijo muy claramente en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 7 creo que fue, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice más? Y de su interior, de abajo de la casa, de abajo de la casa, debajo del trono, debajo del templo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo río en Génesis, en Ezequiel, en el libro de Juan y en el libro de Apocalipsis. Es el mismo río, pero que Dios te da el beneficio de que salga de dentro de ti. Gloria al Señor. ¿Amén o no? Eso es un beneficio grande. Eso es la gracia de Dios. Es una gracia desmedida cuando tú has estado bajo su gobierno. Dios te da más abundantemente de lo que tú puedes pedir o entender. Muchas veces no habéis tenido la experiencia de decir, yo no sé de dónde salió esto, yo no sé yo por qué dije esto o por qué hice lo otro. Es la gracia de Dios saliendo de vosotros, saliendo de esa obra eterna que Dios está haciendo en vuestras vidas. Y sigue diciendo, vamos a saltar al versículo 3, dice, y salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Era un varón que llevaba un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bueno, no lo vamos a leer entero. Ustedes saben cómo Dios ahí sigue coordinando los dos sistemas. La gracia de Dios está representada ahí por el río. El gobierno de Dios está representada por el varón con el cordel de medir. La gracia te está juzgando y te está midiendo. Los dos sistemas juntos para llevarte ¿a dónde? A la perfección. Amén. Ahí está el varón midiendo. ¿Tú quieres gracia hasta los tobillos? No hay problema. Esa es la gracia que tiene. Pero el apóstol Pedro decía, creced en la gracia. Pero él midió otros 1000 codos hasta las rodillas. ¿Quieres más gracia? Hay más gracia. Pero fíjate en algo muy importante, y es que la gracia te limita en tu caminar. Si tú tienes más gracia, los límites son más estrechos. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a donde tú quieres. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Pero él midió otros 1000 codos por la cintura. Más gracia, más limitación, menos cómodo, menos comodidad, menos hacer lo que yo quiero, más estar bajo su gobierno, porque él te está midiendo. Llega un momento en que tú estás inundado de gracia de Dios para poder estar bajo su gobierno, porque solamente puedes atravesar el río a nado y llevado por las corrientes de las aguas. Y ahí está. Oh, yo quiero, como los hijos de Coré, decía, como el ciervo brama, por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, mi alma.
¿Cuándo podré presentarme delante de ti? Eso es el clamor de un pueblo que quiere llegar al lugar donde Él nos está llamando. Vamos adelante a la perfección. ¿Cuándo entraré y veré a Dios? Amén. Gloria al Señor. Ese es el clamor, ese es el anhelo. No es posición, no es título, no es mandato, no es dones. Es autoridad bajo Él. Por medio de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de un pueblo. Alguien que se someta a Él. Alguien que esté bajo Él. Por eso, este llamado que tenemos es un llamado solamente para los casos perdidos. ¿Sí? Te pregunto, ¿tú eres un caso perdido? Ay, no, tú todavía confías en ti. Este llamado solamente es para casos perdidos. Si tú todavía crees que lo puedes hacer, no funciona esto. Tú tienes que haber llegado al final de ti mismo. Señor, yo no tengo consejo para esto, no tengo palabra para aquello. No sé, estoy en un callejón sin salida y no encuentro la luz. Es un lugar donde yo no veo. Solamente sé teoría cuando vienen las pruebas. Todos los sermones se nos van, hasta el que predica. Yo lo cuento a ustedes, pero que yo estoy ahí también sentado. A mí también se me olvida. Y el Señor me recuerda, pero tú dijiste, has predicado esto unas pocas de veces. ¿Qué te pasa? Tenemos que llegar a ser casos perdidos. Que nadie espera nada de nosotros. Y ahí es donde la gracia de Dios te levanta otra vez. Te dice, ven bajo mi gobierno. Yo te he buscado desde el principio y te he puesto sobre mis hombros y te estoy enseñando autoridad. Te estoy enseñando gobierno bajo mi mano poderosa. No es un asunto de dones. Yo tengo, en el libro de Cantar dice que había muchas 60 reinas y concubinas sin número, doncellas, pero una es la paloma mía, una es la hermosa mía, una es mi esposa. En el banquete de boda va a haber muchos invitados, pero ¿y la novia dónde está? ¿Tú qué vas a entrar como invitado o como novia? Queremos ser la novia. Amén. Queremos ser la novia. Y sí, está bien, si eres un invitado, tendrá que llevar vestido de boda. ¿Sí? Y vestirte con el Señor Jesucristo. Pero nuestra aspiración en Dios es ser novia. Amén. Amén. Un versículo más. Y ya termino. Si no, voy a tener corrección. Pero van a usar de gracia. En el 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¡Oh, qué bueno! Hay un lugar donde tú y yo somos sanos, donde tú y yo somos salvos, y es el río de la vida. Y ese río no está fuera, ese río sale de debajo de la casa. Si tú vas a él y bebes un vaso de agua, él es capaz de reproducir y multiplicar lo que tú has bebido y crear dentro de ti un río de agua de vida. Amén. Un versículo más. Yo dije uno, pues ahora son dos. Uno más.
En el 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Las lagunas y los pantanos son lugares que no tienen salida. Pero el agua que contiene es el mismo agua que la corriente del río que viene. Es la misma, ¿sí? Pero no puede salir, se quedan estancadas. Por eso Dios quiere de su pueblo un río, no una laguna. No quiere tampoco islas, quiere gente comunicada, gente unida. Porque cuando tú te estancas en tradiciones, normas, preceptos, costumbres, y no permites que el río del Espíritu actualice tus aguas, porque yo quiero decirte, la palabra de Dios, nosotros nos llamamos el mover de Dios. ¿Por qué? Porque nos movemos, ¿no? Porque si estamos estancados, tendríamos que cambiar de nombre. Deberíamos de decir la laguna de Dios, ¿sí? O el estancamiento de Dios. Pero nos llamamos el mover de Dios. El mover de Dios es porque estamos vivos. Porque ningún muerto se mueve. ¿Has visto algún muerto que se mueva? No. Los vivos, en cualquier nivel de vida, se mueven. Nos llamamos el mover de Dios porque no estamos solamente estancados en lo que nos dijeron hace 50 años, sino que Dios va sumando línea tras línea, precepto tras precepto, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, y ahí el río va fluyendo, y Dios hoy trae una revelación, y mañana trae otra revelación, y el otro trae otra revelación. No cambiamos los principios. No nos equivoquemos con esto. No podemos cambiar los principios eternos de Dios. Pero Dios nos va dando revelación tras revelación. Y eso hace que el río fluya. Y lo que hoy vimos aquí, hay veces que tenemos que decir, hermanos, tenemos que ser muy honestos en esto. Hermanos, yo estuve predicando esto, pero el Señor me ha mostrado que estamos ya aquí. Y es esto lo que Dios me está mostrando. Porque es un río, sin cambiar los principios. No, el Señor dijo que ayer nos perdonáramos, pero que hoy no perdonemos. No, eso no. Los principios eternos los dejamos estables. ¿Qué son los principios? ¿Cuáles son? Son el curso del río, la ribera del río, por donde te lleva las aguas. Esos son los principios. Pero las aguas es la revelación de Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Todavía Dios tiene que revelar mucho más. ¿Sí? No te quedes con lo que te dijeron hace 50 años. Eso fue muy bueno. No lo desechamos. Solamente lo que la revelación del principio fue el escalón para que yo pueda subir ahora aquí. Y la de hoy será el escalón para que yo pueda subir aquí. Y como dijo el Señor Jesús, vosotros, jóvenes, haréis mayores cosas que nosotros. Amén. Somos escalones para poder acceder a la revelación eterna del Padre. Gloria al Señor. No somos más, no somos menos. Somos un cuerpo de muchos miembros que Dios, generación tras generación, ha dado la oportunidad y sigue dando la oportunidad para poder entrar y poseer, no solamente entrar, sino poseer la tierra prometida. Por eso dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Pero Señor, todavía queda mucha tierra. Sigue andando, sigue poseyendo la tierra. Pero tú has necesitado unos hombres, unas mujeres que tuvieran el valor de entrar, pasar el río Jordán. Ahí estaban en los campos de Moab, otra vez. Pasar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Amén.
Y ¿sabes qué te digo? Cuando entraban en la tierra prometida se encontraban Siquén, ¿no? Siquén era lo que se encontraban, ¿no? Siquén, cuando entraban campos de Moab, el río Jordán, atravesaban y se encontraron el monte de la bendición y el monte de la maldición, Siquén, ahí estaba. Tenía forma de hombro, y Siquén significa hombro, porque Dios a través de esos hombros, Él te está llevando. Él te salvó, te bautizó en el mar Rojo, te bautizó y te circuncidó en el río Jordán. Ya eres salvos por gracia, por medio de la fe, y ahora te entras en la tierra prometida y te encuentras Siquén, monte de la bendición, monte de la maldición. Tú decides. Sus hombros, te pones sobre sus hombros y empieza a entrar en la tierra prometida. Bajo su autoridad, bajo su gobierno, te está enseñando hasta llevarte a su presencia, donde la gracia de Dios va a ser tan abundante que te va a hacer un hombre perfecto. Amén. Te va a hacer un hombre perfecto. Y ahora sí, ya ha sido regenerado tu espíritu, ha sido renovada tu alma, has hecho su voluntad y ahora Él te va a hacer un regalo, te va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Tú no podrías obtener el cuerpo nuevo por mucha cirugía estética que se hiciera. Tú no te puedes hacer un cuerpo nuevo y Dios te va a regalar un cuerpo nuevo y así se cumplirá. Filipenses 1, 1 Filipenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para el día del Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos.